Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Tenemos otro video para leer la Biblia en un año. En este caso vamos a avanzar en el capítulo 17, 18 y 19 del libro de Deuteronomio y seguimos avanzando en nuestro desafío de leer la Biblia en un año de tapa a tapa. En mi caso, utilizando la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, porque ya la he leído en 2 oportunidades en la Reina Valera 60 y quería tener esta experiencia y compartirla con ustedes. Ya quizás en un futuro, el año que viene o el otro, haremos una serie completa, si Dios lo permite, nos da salud, en versión Reina Valera 60, Dios mediante. Vamos a orar y comencemos con la lectura de hoy. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que vamos a dedicar a meditar, a leer en tu palabra, las verdades que tú quieras enseñarnos y al meditar en ella poder ser edificados, Señor, en tu perfecta voluntad. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén, amén y amén. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 17. Nunca sacrifiques al Señor tu Dios ganado, ovejas o cabras que tengan algún defecto o enfermedad, porque Él detesta esa clase de ofrendas. Cuando empieces a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, podría suceder que un hombre o una mujer del pueblo haga algo malo a los ojos del Señor tu Dios y desobedezca el pacto. Por ejemplo, podría ser que sirviera a otros dioses o rindiera culto al sol o a la luna o a alguna estrella, es decir, a las fuerzas del cielo, lo cual he prohibido terminantemente. Cuando te enteres de algo así, investiga el asunto a fondo. Si resulta cierto que se ha cometido ese acto detestable en Israel, entonces llevarás al hombre o a la mujer responsable de esa maldad hasta las puertas de la ciudad y lo matarás a pedradas. Sin embargo, nunca le quites la vida a nadie por el testimonio de un solo testigo. Siempre tendrá que haber 2 o 3 testigos. Los testigos deberán arrojar las primeras piedras y luego se sumará el resto del pueblo. De esa manera limpiarás la maldad que hay en medio de ti. Lo cual esto fue utilizado muchísimas veces a través de falsos testigos para aprovecharse de manera injusta de personas indefensas, que fueron ajusticiadas totalmente con impunidad y de manera totalmente injusta. Entonces, el ejemplo más aberrante de todo esto fue el mismo Señor Jesús, que en medio de la noche, en aquella noche, luego de Getsemaní, hicieron un juicio falso con testigos falsos, 2 o 3 testigos que se presentaron y testificaron con argumentos totalmente falsos y exagerados, y luego allí, se declaró culpable al Señor, se le declaró blasfemo y a partir de allí sería reo de muerte. Pero no podían matar a nadie sin el consentimiento de Roma, por eso fueron a Pilato y luego por eso le crucificaron. Fíjense, versículo 8. Supongamos que a un juez local le llega un caso demasiado difícil de resolver. Por ejemplo, si alguien es culpable de asesinato o de homicidio no premeditado, o bien podría ser una demanda complicada o un caso que involucre distintos tipos de agresión. Esos casos legales llévalos al lugar que el Señor tu Dios elija y preséntalos ante los sacerdotes levitas o el juez que esté de turno en esos días. Ellos oirán el caso y declararán el veredicto. Tú deberás cumplir el veredicto que ellos anuncien y la sentencia que dicten en el lugar que el Señor elija. Harás todo lo que ellos digan al pie de la letra. Después que hayan interpretado la ley y declarado el veredicto, tendrás que ejecutar la sentencia que impongan en su totalidad. No le hagas ninguna modificación. Cualquiera que tenga la arrogancia de rechazar el veredicto de un juez o de un sacerdote que representa al Señor tu Dios, tendrá que morir. De esa manera limpiarás la maldad que hay en Israel. Entonces todo el pueblo que se enterará de lo ocurrido y tendrá miedo de actuar con tanta arrogancia. Pautas para los reyes, versículo 14. Fíjense, porque esto que vamos a leer ahora anticipa
lo que sería el tiempo de la monarquía, porque en realidad el rey del pueblo es Dios. Es una teocracia, el gobierno de Dios en su pueblo. Pero si aún en un futuro tuviesen un rey, estas son las ordenanzas que quedarían en la ley de Moisés para que cumpliese ese rey elegido por el pueblo y puesto por Dios. Estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, versículo 14. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne. Y es lo que va a pasar en Primera de Samuel cuando lleguemos a ese libro. Tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita. No podrá ser rey un extranjero. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera, aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Fíjense cómo hasta estaba el mandato de que cada rey de su puño tenía que escribir toda una copia de esta ley, de la ley que escribió Moisés, donde estaban todos estos mandamientos, decretos y estatutos y todas las advertencias y todos los no te olvides y todos los haz esto y no haz esto. De esa manera todos los días la iba a leer, no solamente la iba a copiar, sino que al terminar de copiarla iba a meditar en ella todos los días, todos los días. Por eso Josué va a decir en el capítulo 1, Dios le va a decir, para que medites de ella de día y de noche, para que seas prosperado en todo lo que hagas y en todo te vaya bien. Bueno, de eso se trata, es lo que estamos haciendo nosotros. Lo que estamos haciendo, meditando en la palabra del Señor, así nuestro temor de Dios se retroalimenta y también nuestro deseo de hacer su voluntad al ver su voluntad en la palabra. Por supuesto, lo que era de aquel tiempo quedó en aquel tiempo, pero todo lo demás que tiene que ver con la obediencia, con el amor a Dios en primer lugar, con el temor de Dios como estilo de vida, sigue intacto hasta el día de hoy en este tiempo tan hermoso que es de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Sigamos. Capítulo 18. Ofrendas para los sacerdotes y los levitas. Recuerda que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no recibirán ninguna asignación de tierra entre las demás tribus de Israel. Por tanto, los sacerdotes como los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor, porque esa es la parte que le corresponde. No tendrán tierra propia entre los israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como les prometió. Del ganado, las ovejas y las cabras que el pueblo traiga como ofrenda, los sacerdotes podrán tomar para sí la espaldilla, la quijada y el estómago. También les darás a los sacerdotes la primera porción de los granos, del vino nuevo, del aceite de oliva y de la lana que obtengas en la temporada de esquila. Pues el Señor tu Dios eligió a la tribu de Leví de entre todas las tribus para que sirva en nombre del Señor por siempre. Supongamos que un levita decide dejar su ciudad en Israel, sea cual fuere la ciudad, para mudarse al lugar de adoración que el Señor elija. Podrá servir allí en nombre del Señor su Dios, igual que sus hermanos levitas que ya estén sirviendo al Señor en ese lugar. Y podrá comer su porción de los sacrificios y las ofrendas, aun cuando también reciba su alimento de su familia. ¿Sí? Ahora bien, dice versículo 9, un llamado a una vida santa.
Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni hagas conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Todo esto era parte de las prácticas idolátricas de aquel entonces, en aquellos tiempos, y hoy también en muchos lugares. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. Versículo 15, título: Profetas verdaderos y profetas falsos. A prestar atención a esto. Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, pues eso fue lo que ustedes pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron: no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Entonces el Señor me dijo: lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios, tendrá que morir. Tal vez pregunten: ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que el mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Fíjense entonces lo que dice aquí. Está diciendo específicamente que cuando un profeta predice algo, o sea, dice que acontecerá en un futuro algo, y eso se cumple, eso significa que es un profeta verdadero. Si lo que predice no se cumple, significa que no es un profeta verdadero. Ahora, aunque tenga prodigios y señales verdaderos, pero ese profeta motive al pueblo de Dios a no adorar o a amar al Señor su Dios con todo su corazón, tal profeta no es de Dios. Aunque tenga señales y prodigios verdaderos, ese profeta es un falso profeta dirigido por un poder engañoso de parte de Satanás. Lo vimos capítulos anteriores. O sea que, para que un profeta sea declarado profeta de Dios, o en aquel tiempo, hoy en día estamos en otro tiempo, digamos, estamos en el tiempo de la gracia, la iglesia, donde el don de profecía tiene que ver con la proclamación de la verdad del Evangelio también, pero en aquel tiempo también tenía que ver mucho con la predicción. Ahora, tenía que tener estas características. Primero, la palabra tenía que ser respaldada con el acontecimiento concretado, predice, se concreta, y por otro lado, siempre el profeta tenía que dirigir al pueblo a amar al Señor su Dios, no a otros dioses, no a otros rituales, no a mezclar lo bueno y lo malo, no a adorar a Dios haciendo fiesta para Jehová, pero también hacer un becerro de oro. No, ese profeta no sería de Dios. Entonces, no solamente si la profecía se cumple o no. Ahora, si se cumple, aún puede ser un profeta que no me dirija a amar a Dios, a su palabra, a poder obedecerle y a poder consagrar mi vida a Dios, hoy en caso a Jesucristo, declarar a Jesucristo el Señor de nuestra vida, amarle, servirle, renunciar al pecado, consagrarnos para su servicio todos los días con dones y talentos que Él nos dio. Por eso hay que tener muchísimo cuidado y estar alertas frente a cualquier tipo de movimiento profético o profeta que se levante. Por eso nosotros tenemos la palabra profética más segura, dice Primera de Pedro, y está hablando de la Biblia.
Nos aferramos a ella, no tanto a personas que hablan la palabra, sino a la palabra de Dios que ya fue escrita por personas inspiradas por Dios para bendecirnos mutuamente. Leamos el último capítulo del día de la fecha, capítulo 19. Ciudades de refugio. Cuando el Señor tu Dios destruya a las naciones que ahora ocupan el territorio que Él está por entregarte, tomarás para ti las tierras y te establecerás en las ciudades y en las casas de esas naciones. Luego deberás apartar 3 ciudades de refugio en la tierra que el Señor tu Dios te da. Estudia el territorio y divide en 3 regiones esa tierra que el Señor tu Dios te da, de modo que haya una de las ciudades en cada región. Entonces cualquier persona que haya matado a otra persona podrá huir a una de estas ciudades de refugio para ponerse a salvo. Sobre todo está hablando de alguna persona que mató accidentalmente a otra persona. Si fue adrede, no, sería tomado preso, enjuiciado y condenado a muerte. Pero es para aquellos que sin quererlo, sin voluntad o accidentalmente, para que no lo maten en venganza, podía huir a estas ciudades de refugio. Si un individuo mata a otro accidentalmente y sin enemistad previa, el responsable de la muerte podrá huir a cualquiera de esas ciudades para vivir a salvo. Por ejemplo, supongamos que una persona va con un vecino a cortar leña al bosque, y cuando uno de los dos levanta el hacha para cortar un árbol, la cabeza del hacha se desprende del mango y mata a la otra persona. En tales casos, el responsable de la muerte puede huir a una de las ciudades de refugio para vivir a salvo. Si la ciudad de refugio más cercana quedara demasiado lejos, un vengador enfurecido podrá rastrear al que causó la muerte y quitarle la vida. En ese caso, la persona morirá injustamente porque nunca antes había mostrado enemistad hacia el muerto. Por esa razón, te ordeno que apartes 3 ciudades de refugio. Si el Señor tu Dios extiende tu territorio, como le juró a tus antepasados, y te entrega toda la tierra que les prometió, deberás designar otras 3 ciudades de refugio adicionales. Él te dará esa tierra si te aseguras de obedecer todos los mandatos que te di, es decir, si siempre amas al Señor tu Dios y andas en sus caminos. De esta manera evitarás que mueran personas inocentes en la tierra que el Señor tu Dios te da como tu preciada posesión. Entonces no serás responsable de la muerte de inocentes. Pero supongamos que alguien está enemistado con un vecino y le tiende una emboscada a propósito y lo mata, y luego huye a una de las ciudades de refugio. En ese caso, los ancianos de la ciudad del asesino enviarán representantes a la ciudad de refugio para traerlo de regreso y entregarlo al vengador del muerto para que le quite la vida. No sientas lástima por ese asesino. Limpia a Israel de la culpa de asesinar a personas inocentes. Entonces todo te saldrá bien. Interés por la justicia. Versículo 14. Cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, nunca le robes terreno a otro cambiando de lugar los límites de propiedad que tus antepasados establecieron. No condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, tanto el que acusa como el acusado deberán presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén en ejercicio en esos días. Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presenta cargos falsos en contra de otro israelita, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y de eso se trata el acusar a una persona falsamente. Y el mandamiento dice, no darás falso testimonio, no acusarás falsamente a nadie. Y está hablando con a propósito hacerlo, con maldad,
para procurar que al otro le vaya mal. No, no lo harás. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Si te gustó el video, ponele me gusta y déjanos en el comentario alguna pregunta que tengas que no haya sido respondida en los comentarios que yo adrede voy haciendo mientras vamos leyendo la Biblia. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que a diario vamos subiendo, no solamente de la serie Leemos la Biblia en un año, sino de muchos videos que hay, cientos de videos que hay en el canal con materiales cristianos que edifican tu vida en el propósito de Dios. Hasta mañana, Dios mediante, si así Dios lo permite. Chau, chau.